Ya que me hablaste de Turquía, quiero nada más que, y lo voy a hacer en dos partes porque hoy no voy a tener tiempo. Sí, Sí, es cierto, se nos va el tiempo porque Que es quiero muy no interesante, es muy olvidarnos de claro. Turquía en la interesante. región árabe, que nos obliga a retomar permanentemente la historia. Tras el fin del Imperio Otomano, ¿quién llega a Turquía? Mustafa Kemal Atatürk. ¿M? Este que le dio un liderazgo nuevo, los jóvenes, los muchachos turcos lo llamaba, generó una Turquía moderna, laica, con un ejército poderoso, no tenía nada que ver con la esencia del Imperio Otomano, que era un imperio de la del califato musulmán, que tenían que ver con toda esta cuestión eh, de, de- de la esencia musulmana del imperio. Esta contradicción entre el Estado turco moderno y el Estado otomano fue el intento que hizo Ataturk para separarse de todo el entorno islámico de la región y por supuesto el entorno árabe. Recordemos, Turquía no es un país árabe porque muchos confunden esto. Y se tiró Ataturk hacia el oeste, hacia Occidente, para ganarse la simpatía de los países de Europa Occidental. A pesar de la ocupación que nos duró, como decía, 4 siglos, la primera y la segunda década del siglo XX, eh, estas tierras, o sea, a partir de esa primera y segunda década del siglo XX, estas tierras que fueron ocupadas 4 siglos fueron arrebatadas de los turcos, tomadas por los ingleses y los franceses. No vamos a repetir la historia, Sykes-Picot y toda esta cuestión. Entonces, los turcos comenzaron a someterse a Occidente y vincular ese nacionalismo turco al occidental. Este esfuerzo se hizo claramente cuando en el año 1952 Turquía se acopla a la OTAN y se convierte en el primer país está dentro de Europa, pero en realidad está fuera de Europa, por una cuestión cultural, ¿no? En unirse a esta alianza. Y cuando estamos hablando de la OTAN, nos estamos refiriendo a un proyecto occidental para controlar a todos los pueblos y saquear sus recursos. Todos sabemos que tenemos base de la OTAN en nuestras Malvinas. La OTAN nació bajo la bandera de la lucha contra el supuesto avance de la Unión Soviética en ese momento, y un mecanismo de acción y coordinación entre todas estas potencias coloniales de Occidente y los satélites que tienen en todas partes del mundo. Y el objetivo era eso, de hacerle como una barrera al avance soviético, pero también utilizaron a Turquía para hacer esa barrera, como decía, que desempeñó ese papel central, pero también para que sea también una barrera para las recientes independencias del mundo árabe, que Turquía controle esas recientes independencias. Por ejemplo, Turquía fue miembro clave del Pacto de Bagdad, fundado en 1955 y basado en la idea estadounidense donde se unió Turquía a Irán, la Irán del Shah, me refiero, antes del 79, Shah, y Bagdad, bajo el reinado de Faisal II, era el último rey de Irak. Luego se une Pakistán, Gran Bretaña, y el objetivo era, como decía, hacer una barrera geográfica, política y militar a la extensión de la Unión Soviética por un lado, pero también de los levantamientos de los países árabes. Bueno, Nasser era un ejemplo contra que eran contrarios al espíritu del avance occidental en la región. Recordemos Nasser con la nacionalización del canal de Suez. Fue como un cuchillo en el clavado en la mitad del corazón de Occidente. Bueno, a nivel global, Turquía también, siendo parte de la OTAN, cumplió un papel fundamental en la crisis de los misiles en 1962, porque le permitió a Estados Unidos llevar a cabo una base con misiles balísticos dirigidos hacia la Unión Soviética en ese momento. O sea, ahí en la tierra de Turquía pusieron esa base militar de la OTAN y de, obviamente, Estados Unidos.
En el primer episodio que realizó Turquía, cuando se unió a la OTAN, antes de unirse a la OTAN, fue quedarse con una tierra de Siria, Escandarón. Hatay la llaman hoy, la famosa Hatay. Eso fue en el año 1939 y eso fue por un acuerdo secreto entre Francia y Turquía, porque como Francia despojó a Turquía de las tierras de Siria y el Líbano, la promesa era: te vamos a dar un cacho de tierra para que te quedes conforme, y le dieron Escandarón. Hoy ya nadie la reclama, Escandarón. Lamentablemente, en 1939 fue arrebatada de Siria y es una de las zonas más bellas, no conozco, tendremos que ir, que ocupa Turquía y es territorio sirio. Esto es lo que ha hecho, pero el segundo episodio fue el reconocimiento de Turquía a Israel en 1949, un año después que se estableció el Estado de Israel. Turquía reconoce al Estado de Israel en 1949 y tuvieron las mejores relaciones de inteligencia, diplomáticas, económicas, y así se conformó un triángulo sionista que rodeaba a todo el mundo árabe. ¿Cuál era el triángulo? Era por el norte Turquía, Israel por el sur, y al costado, para hacer el avance, para que no haya avance de China, Irán del Shah. Yo recuerdo Irán del Shah porque así no nos confundimos con la Irán de ahora. Fue un triángulo nefasto hasta el 79, donde Irán cambia la mano, el rumbo de su política, cuando llega la revolución islámica a Irán. Así que el primero en advertir del peligro turco en la región de Levante fue el Zaim Antun Saade. Fue el primero en advertirlo. Después vino Nasser, ya en la década del 50, pero ya en la década del 20 y 30 Antun Saade hablaba del peligro turco en nuestra región, en toda la Siria, el Líbano, por supuesto. A principios de la década del 80 quiso ser y fue el segundo ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos. Estamos hablando de la OTAN, la nefasta OTAN, que ahora parece que Trump se la quiere sacar encima. Hacia finales de los 90 aparecen con mucha fuerza los movimientos del Islam político, que hoy lo vemos ya repartirse en todos los países árabes. Por ejemplo, una organización, la Hermandad Musulmana, que ya viene de la década del 50, pero en Turquía toman el poder en el 2002 con Erdogan. Y de esta forma se aleja de esa Turquía laica que fundó Atatürk y nace esta nueva popularidad, entre comillas, de los turcos en los países árabes. ¿Cuál era esa popularidad? Porque comienza a meter en el relato a Palestina y a la mezquita del Aqsa como algo propio y que van a defender con uñas, ¿no? Esto es lo que era el relato, la parte verbal. En los hechos nunca pasó, nunca cortaron relaciones. Pero también esto lo vimos reflejado cuando Erdogan se pelea en plena reunión, la cumbre de Davos en 2009, con Shimon Peres, en ese momento primer ministro de Israel. Y la segunda situación que a todo el mundo nos llamó la atención es la Escuadrilla de la Libertad o la Caravana de la Libertad. ¿Se acuerdan el barco de, no me acuerdo el nombre, bueno, donde murieron Mavi 10... Mármara. El Mavi Mármara, que fue un barco que mandan desde Turquía para romper el bloqueo de Gaza, y donde murieron, como ahí un ataque de parte del ejército israelí, se subieron al barco y mataron a 10 activistas turcos y algunos europeos, sí, en pleno mar. Nunca pudieron llegar, por supuesto, a Gaza. Era para romper el bloqueo que viene soportando Gaza ya desde hace más de 3 décadas. Bueno, de hecho, el año pasado la Flotilla de la Libertad, que debía salir de un puerto de Estambul, no salió. Estuvieron preparados durante 10, 12, 15 días y finalmente no salió porque supuestamente fue otro estado, pero en realidad fue el estado turco en el que no les autorizó a zarpar. Claro. Con lo cual yo recuerdo que estábamos muy encima de eso hora por hora, porque estaban los tripulantes esperando para zarpar y no lo pudieron hacer, porque el gobierno de Turquía no se los permitió. Bueno, entre estos dos episodios, la pelea de Erdogan con Shimon Peres en Davos y el Mavi Mármara, le dio popularidad a Turquía en las calles árabes. Entonces empezó a hablar de Turquía como algo cercano. Y en muchas capitales se izaron las banderas turcas. Yo recuerdo Hassan Nasrallah inclusive habló de esto, ¿no? El líder de la resistencia libanesa. Esto se planteó también a nivel diplomático.
el conflicto cero, la teoría del conflicto cero con nuestros países vecinos, decía, y con la mejor relación que hubo entre Turquía y Siria fue esa época. Inclusive hubo relaciones personales. Erdogan venía los viernes a rezar a la mezquita de Umayya y se quedaba después a almorzar con Bashar el-Assad. Se tomaba su avión privado, venía a Damasco, almorzaba, después se iba de vuelta a Estambul. Y las relaciones comenzaron a ser mucho más fluidas, inclusive comercio, se inundó Siria de productos turcos. El 2010 se llegó a hablar inclusive de una alianza entre Siria, Turquía, Irak e Irán, y todavía más de un mercado común donde se iba a incluir a Jordania y el Líbano. Iba a haber un mercado común como el Mercosur, o la unidad de la Unión Europea, donde iba a haber libertad de circulación de mercadería y de personas. Bueno, eso quedó en el sueño, nunca llegó a ser un proyecto, porque enseguida Turquía mostró su hilacha, porque en el 2010 comienza a gestarse estas primaveras árabes en Túnez, en Egipto, y luego llega a Siria en el 2011, y quien el primer que pone la ficha ahí en Libia fue Turquía. Mandó sus aviones, junto con los aviones de Estados Unidos, Gran Bretaña, a bombardear Libia. ¿Y cuál era el pago? El gas. Se iban a repartir el gas y Turquía no quería quedarse afuera de esa repartija. Bueno, el papel que jugó en toda la zona levantina Turquía ha sido nefasto. El papel más importante fue en Siria, donde incentivó el levantamiento para derrocar a Bashar el-Assad, el amigo personal de... Tradición. El que iba a almorzar los viernes. Iba a almorzar con él los viernes, pero no solamente con Turquía sola, sino que junto con Qatar, Arabia Saudita, Jordania, donde en la frontera sirio-turca, ahí se plantó, se transformó en un campo no de refugiados únicamente, sino de reclutamiento de grupos armados, y que se hacía un llamado a la Guerra Santa. Se hablaba de hacer el yihad, ¿no?, a partir de estos grupos takfiríes, y Turquía reclutó, financió y entrenó a combatientes de distintos lugares del mundo. Y fue más lejos todavía, ocupó tierras sirias e iraquíes hasta el día de hoy. Peleó enfrentamiento entre el ejército turco y sirio, es el primer enfrentamiento de este siglo entre estos dos ejércitos, porque Turquía ocupa hoy todavía, ocupa parte del territorio sirio. En Turquía había una oficina, una comisión de inteligencia que era manejada por oficiales de inteligencia turcos, pero también oficiales de inteligencia norteamericanos de la CIA y de Qatar. ¿Quién lo denuncia esto? El ex canciller qatarí, Hamad se llamaba, el que participó de estas operaciones. Lo salió en un canal propio de ellos a denunciar esto, después de que dejó de ser canciller, por supuesto. Y donde termina sellándose el involucramiento turco en esta llamada primavera siria o primavera árabe, organizada por grupos terroristas y que finalmente el 8 de diciembre llegan al poder en Siria. Esto más o menos es un relato histórico de cómo se transformó Turquía de amigo en enemigo, permanentemente juega a ese vaivén, ¿no? Un péndulo, amigo-enemigo, pero siempre buscando su propio beneficio. Le interesa tres bledos Palestina, porque si realmente le interesa a Palestina, hubiera, como hicieron muchos países, hubiera roto las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. No lo ha hecho. En plena capital turca flamea la bandera de Israel. Esto es la realidad de Turquía. Bueno, vamos a hacer un corte musical.